Bueno, ahora sí iniciamos. El día de hoy tenemos un entregable. Les dejé leer el capítulo 4, pero este es del libro de Chiavenato, que en su momento me confundí, pero no, rectifiqué y sí es de Chiavenato, capítulo 4, que hablaba sobre diseño organizacional. ¿Cómo les fue con la lectura? Ustedes ya han leído el otro libro de administración, un enfoque basado en competencias. ¿Qué notaron de diferente desde la perspectiva de un libro con respecto a la otra? Y sobre todo en este punto del diseño organizacional. A grandes rasgos y bajo su perspectiva, ¿sale? Antes de iniciar con el entregable tal cual. ¿Les gustó? ¿Fue fácil, difícil la lectura? ¿Cómo les fue? Pues a mí no se me hizo tan complicada ni tan diferente a la otra, por el hecho de que sí asimilan varios conceptos, al igual como que la ideología como que en cierta manera te lleva a un mismo punto al final. Y bueno, no, a mí no se me complicó tanto la lectura como tal. Sale, gracias, Chava. ¿Alguien más? Estamos en estas generalidades porque es la primera vez que les comparto este libro. Entonces, ¿cómo sintieron la lectura, el abordar este tema? A diferencia quizás del que sí hemos usado como seguido, que es el de administración. Ahorita Salvador nos decía que no encuentra tanta discrepancia entre uno y otro, y la lectura fue de, digamos, fluida, fue fácil. ¿Alguien más antes de iniciar con las preguntas y la revisión del caso? Porque recuerden que ayer veíamos, creo que Edgar nos lo preguntaba, no había tal cual una actividad, sin embargo, si era pues revisarlo nada más. Entonces, ¿alguien más que nos comparta su perspectiva o percepción con respecto a este libro y cómo aborda este capítulo, este tema? Bueno, para todo esto entonces, pues vimos lo que era el diseño organizacional. ¿Qué se entiende por el diseño organizacional? ¿Qué es esto del diseño organizacional? Porque es importante que nosotros sepamos qué es el diseño organizacional. A ver, acá nos contesta. Bueno, con la pregunta anterior, Marco nos habla de que se relacionan bien los temas de organización y estrategia, pero con distintos aspectos. Ok. Ahora volviendo al punto inicial, ¿por qué es importante que nosotros sepamos qué es el diseño organizacional? Bueno, yo entiendo que es importante porque podemos ver el camino de cómo vamos a llevar lo que es la organización adelante, la forma en cómo vas a distribuir lo que son las decisiones, incluso hasta los recursos, ¿no? Bueno, para mí esto es más que la herramienta de cómo vas a llegar a hacer las cosas, de qué manera y quiénes van a ser los encargados. Correcto, es el trazo, ¿no? La ruta. Y que aquí, por ejemplo, en el libro, en el capítulo, te dice, es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. Muy parecido a lo que ahorita nos compartes, ¿no? Es decir, aquí vas a construir esa ruta y no solamente la vas a construir, sino que la vas a adaptar porque está vivo. No me acuerdo si era Raúl o Antonio, que nos decía hace 2 clases o hace 3, que justamente la organización lo ve como un ente vivo, como un ser vivo, que se tiene que ir adaptando, que va evolucionando, que se va reestructurando. Entonces, en este mismo proceso y en este mismo entendimiento, lo mismo sucede con este diseño organizacional. Nos vamos a trazar una ruta, nos vamos a trazar un camino. Ese va a ser el cómo, ¿no? La estructura. Sin embargo, conforme vayamos avanzando, nos vamos a dar cuenta que tal vez tenemos que hacerle una curvita, ¿no? Porque
para evitar alguna amenaza, ¿no? Que nos encontremos en el entorno, porque lo que queremos es alcanzar esos objetivos y esas estrategias. Por acá también hay un mensajito de Lucero, porque nos ayuda a tener de manera más clara el enfoque de cómo se dirigen los planes. Ok, entonces partiendo de por qué es importante que en este punto, ya una vez que vimos planeación o que reforzamos y nos recordamos que era planeación, ahora estamos viendo el tema de diseño organizacional, como esta estructura, como este proceso, como esta ruta para dirigir nuestras estrategias hacia esos objetivos, ¿no? Que tenemos que alcanzar y cumplirlos. Bueno, entonces ahora sí, una vez que tenemos como mente o en la mente justamente el por qué, nos vamos a ir ahora sí a las preguntas. Primer pregunta, ¿ustedes tienen ya sus respuestas? No voy a compartir pantalla, bueno, sí la voy a compartir, pero no para ver sus respuestas, sino para nada más irnos guiando en dónde estamos y ustedes son libres de abrir el micrófono y hacer uso de la palabra. Es importante, digo, no está de más que se los diga, es importante que ustedes participen. Recuerden que es un entregable, el entregable tiene un peso mayor al de la actividad y asimismo, pues para que yo sepa que ustedes asistieron, pues participen, ¿sale? Ya sea si como lo hace ahorita Lucero o Marco escribiendo, eso ustedes saben que no, yo no tengo ningún conflicto al respecto, sin embargo sí es importante que participen, ¿va? Entonces nos vemos con la primera pregunta, acá estamos. ¿Qué es la estructura de la organización? ¿Quién tiene la respuesta? Yo me. Adelante, por favor. Bueno, se define de la manera en la que se distribuirá, agrupará y coordinarán las tareas en la organización. Ok, entonces, ¿cómo se va a coordinar dichas tareas? ¿Alguien más que tenga una respuesta distinta? Gracias, Raúl. ¿Qué es la estructura de la organización? La estructura representa la interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización y es doblemente dependiente hacia afuera. Depende de la estrategia que se ha definido para alcanzar los objetivos globales y dentro de la organización depende de la tecnología que utiliza. Ok. Entonces, aquí tú hablas, Nelly, también de la tecnología, es decir, dentro de la estructura vamos a hablar de esa tecnología que también con la que se está basando, se está apoyando dicha organización. Nos vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué es ahora sí, como hace un momento iniciábamos, ¿no? ¿Qué es el diseño organizacional? Ya sea que lo hayan ustedes interpretado o me den el concepto tal cual. ¿Qué es el diseño organizacional? Ya nos decía Carlos que era ese camino del cómo vamos a llegar a los objetivos. Ya nos decía Lucero que es un proceso que nos ayuda de manera más clara el enfoque de cómo se dirigen los planes. Acá Elmer nos habla del proceso de construir y adaptar, lo que decía yo hace un momento, continuamente la estructura de la organización para que se alcancen sus objetivos y estrategias. ¿Alguien que tenga una respuesta distinta o quiera complementar alguna de estas? ¿Qué es diseño organizacional? Adelante, Edgar. Es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y su estrategia. Sí, esa justamente es la que nos había compartido Elmer. Acá ¿quieres añadir algo o complementarlo con algo? Eric, el diseño organizacional es el proceso de elegir una estructura de tareas, responsabilidades y relaciones de autoridad dentro de las organizaciones. Es decir, aquí también ya vamos a hablar de la autoridad. Se pueden representar las conexiones entre varias divisiones o departamentos de una organización en un organigrama.
El organigrama entonces es la representación de la estructura interna de una organización donde se indica la forma en que se interrelacionan diversas tareas o funciones. Es decir, dentro del diseño, según el concepto que utiliza Eric para complementar lo demás, es que no solamente vamos a elegir y a trazar el camino que se va a adaptar para llegar a esos objetivos y a esas estrategias, sino que también tiene que haber un líder, tiene que haber ese líder que va a tener la responsabilidad, va a tener la autoridad y justamente la dirección para llevar a esta organización al punto al que queremos llegar. Es importante tener un organigrama. No sé si ustedes han trabajado en algún lugar, llámese como quieran, que no tenga organigrama. Es un relajo, ¿no? ¿A quién reportas? De repente tienes que reportarle como a 5 personas y te retroalimentan 5 personas. Entonces, ¿qué sucede cuando no hay un organigrama también, no? Axel, es el proceso de construir y adaptar continuamente la estructura de la organización para que alcance sus objetivos y estrategias. La estructura representa la interrelación entre los órganos y las tareas dentro de una organización y es doblemente dependiente hacia afuera. Depende de la estrategia que se ha definido para alcanzar los objetivos globales y dentro de la organización depende de la tecnología que utiliza. Muy parecido también a lo que Nelly nos compartía. Ok, nos vamos entonces. Todo esto es importante que ustedes lo vayan interiorizando porque pues nos va a ayudar justamente cuando lleguemos al tema del plan maestro, cuando hablemos de indicadores, no olvidar el tema del diseño, el tema de la adaptabilidad y no perder de vista justamente los objetivos. Eric, ¿quieres comentar algo más? No, perdón. Ok, nos vamos a la pregunta 3. ¿Cuáles son los componentes básicos del diseño organizacional? Bueno, Yo mismo. ya lo puso Oscar, es lo mismo que tengo yo. Adelante, Raúl, por favor. No, pues es que eres de mi equipo. Bueno, ok. Órganos, personas, tareas, relaciones, recursos, puestos y jerarquías. Justo. Y es de lo que hemos estado hablando, con qué recursos contamos, las tareas que se nos asignan, ¿no? Justamente para llegar a esos objetivos, estamos hablando de un organigrama, pues estamos hablando de jerarquías, de puestos. Muy bien, y la relación con la autoridad. Nos vamos a la siguiente pregunta. 4. Explica la función del diseño organizacional como plataforma o estructura de los mecanismos de operación y decisión. Es decir, aquí vamos a hablar de la función como plataforma o estructura de los mecanismos de operación o decisión, y decisión más bien. Acá, ¿quién participa? No veo. Ya veo. Eric. Facilitar el flujo de información y de toma de decisiones para satisfacer las demandas de los clientes, proveedores y dependencias reguladoras. Definir con claridad la autoridad y responsabilidad de trabajos, equipos, departamentos y divisiones. Crear los niveles de integración, coordinación. Un segundo. Deseados entre trabajos, equipos, departamentos y divisiones, construyendo procedimientos para una rápida respuesta a cambios en el ambiente. Ok, entonces dentro de la función es facilitar el flujo de la información justo para tomar las decisiones, definir, por eso hablábamos de un organigrama, con claridad la autoridad y responsabilidad. Ya que aquí nos habla de la función, es la estructura básica que sirve para planear la asignación de personal y recursos a cada tarea. Adopta la forma de descripción del puesto, organigramas, constitución de equipos y de consejos, etc. Los mecanismos de operación indican a los asociados internos de la organización qué se espera de ello por medio de los procedimientos de trabajo, normas de desempeño, sistemas de evaluación. Ok, aquí entra uno distinto, el tema de la evaluación del desempeño, políticas sobre remuneración y recompensas y programas de comunicación. Entonces, aquí dentro de las funciones, dentro del diseño organizacional, le sumamos, dentro de esta complementariedad de respuestas, la evaluación, las normas de desempeño y procedimiento.
Axel nos habla de... bueno, es igual a la que nos comparte Jackie. ¿Sí fue Jackie? Ajá. Ok, aquí ya nada más lee. Sí, ya vi que eres el mismo. Acá nada más hablas de pues la toma de decisiones y proceso de conocimiento. Luis Gerardo, sirve para dar la descripción de puestos y organigramas, procedimiento de trabajos y normas de desempeño. Correcto. Nos vamos a la siguiente pregunta. Ay, chispas. 5. Explica la relación entre el tamaño de la organización y las etapas de su ciclo de vida. Aquí, ¿qué entendemos por tamaño de la organización? ¿A qué se refiere el tamaño de la organización y qué tiene que ver con las etapas del ciclo de la vida de dicha organización? Oscar, se relaciona desde el punto de vista en que el tamaño es llevado de la mano con el ciclo de vida, mientras que el número de personas, cantidad de recursos, arquitecturas y operaciones van de la mano con su madurez, llegada a la madurez. Mismo que el de Miguel y el de Jesús. Son el mismo equipo, ¿correcto? Acá Misael nos habla que el tamaño de la organización, que es el número de personas, cantidad de recursos, arquitectura y operaciones, determina su diseño. Las organizaciones pueden clasificarse como grandes, medianas, pequeñas y microempresas. El incremento de tamaño casi siempre es resultado del éxito de la organización y se mide con base al número de trabajadores. Ok, sí, también es justo. Se refiere al número de personas. Y, por ejemplo... Profa, dígame. ¿no sería también el número de estrategias que puedan llegar a cumplir? No, porque, por ejemplo, si yo tengo una empresa de menor de 50 personas, es decir, mi empresa somos 20 personas en total, yo a lo mejor tengo 5 estrategias y la misma, o bueno, dentro del mismo sector, ahí está mi competencia. Y mi competencia sí tiene arriba de 50 empleados. Es decir, yo tengo 20 y él tiene 70, por decirlo. Y también tiene las mismas 3 o 5 estrategias que yo, o parecidas. Entonces, realmente no importa mucho el número de empleados, sino más bien la meta a la que queramos llegar va a ser las estrategias. Por eso son importantes los objetivos. ¿Qué objetivos me estoy trazando? ¿Qué es lo que yo quiero lograr? Y esa va a ser la estrategia que voy a implementar. Y no tiene relación con el tamaño de empresa. ¿Sale? Acá más bien, como veíamos, es el número de empleados. Si ya se considerará, y eso lo hace también la Secretaría del Trabajo, por ejemplo, si se considera micro, mediano, porque está en relación pues también y sujeto a diferentes trámites y auditorías también dependiendo del tamaño de la empresa. Sí, acá Lucero nos dice que si también se refiere al número de clientes. No, ahí más bien es nuestra competitividad. Es decir, a lo mejor yo le gano, yo me dedico a hacer plástico y yo le gano clientes a mi competencia directa. No por ganarle clientes voy a pasar teniendo el mismo ejemplo de 20 empleados, no voy a pasar de ser micro o media o chica, micro o pequeña empresa a ser mediana empresa, solo porque le gane competidores o porque le gane a mis competidores, ¿sale? Tiene que ver mucho, te digo, en función a los empleados, porque está relacionado también con nómina. Entonces, ahí más bien estamos hablando de competitividad y eficacia. Bueno, continuamos. Y bueno, el equipo anterior, el de Edgar, que sí nos hablaba sobre las etapas del ciclo de vida. Es decir, ahora, por ejemplo, en qué momento quienes trabajan o han trabajado, en qué momento está su organización, en qué etapa de su vida productiva se encuentra su organización. Entonces, tampoco tendrá mucha relación con el tamaño. Yo puedo ser una microempresa, pero muy productiva, que me sienta todo el tiempo innovando, con mucha tecnología, tengo un director o un dueño que tiene una visión
y tiene un olfato a lo mejor para proyectos que todo el tiempo nos está haciendo crecer, no en número de empleados, pero sí en proyectos. Entonces, ha extendido nuestro ciclo de vida, ¿no? Lo que sí puede influir en un futuro es el crecimiento tal vez de tamaño, dependiendo, bueno, pues de los recursos y la rentabilidad de este. O sea, al final sí iría de la mano, pero como les comento, hasta el final. La siguiente pregunta. ¿Qué significa diferenciación y qué significa integración? ¿Sí lo pudieron ver? ¿Qué es la diferenciación? ¿Qué significa eso? Y eso ya lo habíamos revisado en otro momento. Ahorita lo retomamos. ¿Qué es la diferenciación? Y esto lo vamos a ver con la cadena de valor, lo vamos a ver con nuestros productos o servicio estrella. Entonces, ¿qué es la diferenciación? La diferenciación consiste en dividir el trabajo en una organización y se relaciona con la especialización de los órganos y las personas. La diferenciación puede ser horizontal, vertical o espacial. La integración procura alcanzar un estado de equilibrio dinámico entre los distintos elementos de una organización para evitar conflictos entre ellos. La integración también puede ser vertical o horizontal. Correcto. Entonces, una, por ejemplo, es la división, ¿no? Como acá nos lo comenta Emanuel, aquí la diferenciación es la división del trabajo en una organización, mientras que la integración, y como dices Nelly, no importa si es de vertical o horizontal, mientras que la integración es justamente el coordinar esas diferentes partes. Es decir, nosotros estamos divididos en departamentos y en áreas, eso sería nuestra diferenciación y que cada uno de nosotros pues, va a ser evaluado, tiene diferentes métricas e indicadores. Pero al final la integración y la suma de todas estas partes vamos a llegar a ese objetivo organizacional, ¿no? Brisa, soy del mismo grupo de Nelly. Ok, nos vamos al siguiente. En la séptima pregunta nos dice, ¿cómo se define el negocio de la organización? Está muy sencillo, ¿cómo ustedes definen? Afirma que un modelo de negocio es la base sobre la que va a funcionar la empresa, es decir, la acción que va a permitir que generen sus ingresos. Es decir, entonces, ¿cómo explicamos o cómo definimos el negocio? Pues primero, como hemos venido hablándolo, pues identificar nuestro producto, nuestro servicio. Y una vez eso, tener toda la estructura administrativa del organigrama, nuestra filosofía, ¿no? Y una vez definido nuestra visión, entonces ahora sí, dirigir pues toda nuestra energía hacia ese target, ¿no? Hasta ese cliente. Y entonces eso va a definir nuestro negocio. Acá, por ejemplo, Jafet habla, las organizaciones están ampliando su concepto de negocio con un enfoque estratégico. El diseño de la organización debe ser compatible con su negocio, ¿no? Toda empresa, por pequeña que sea, tiene una estructura de relaciones internas y externas. Ok. Por medio de la visión clara de la organización. Justo, Emanuel y Jafet, de lo que hablábamos, ¿no? O sea, ¿cómo tú defines tu negocio? Pues desde el inicio. O sea, para empezar, ¿qué voy a vender, no? ¿Servicios o productos? O los dos. ¿Qué tipo de servicio? ¿Qué tipo de productos? Una vez que lo tengo yo identificado, entonces ahora sí, como te digo, la estructura administrativa. Es decir, cuál es mi visión, a dónde quiero llegar, cómo voy a llegar. Todas las revisiones que hemos hecho en estos puntos de la normatividad, de la filosofía, de los valores, de los objetivos, justamente teniéndolo claro y bien definido, pues ya sabemos nuestro negocio e incluso sabemos nuestro mercado y nuestro usuario último. Siguiente. Defina y explique el concepto de misión de la organización. Ese ya se los había dado de regalo. En alguna otra actividad les había pedido justamente que definieran misión. ¿Qué es la misión? Y la 9 es la visión. Entonces, si quieren, estas 3, 8, 9 y 10, que es misión, visión y objetivos, el que participe, pues de una vez que nos diga los 3. ¿Qué es la misión? ¿Qué es la visión? ¿Y qué son objetivos?
¿Sí se acuerdan qué es la misión? Jackie, la misión no debe limitarse a los productos, servicios o procesos de la organización. Debe ser más que el conjunto de operaciones. Es la razón de ser de cada organización, la función que desempeña la sociedad. Es el definir el qué somos, ¿no? La misión que somos, hacia dónde va a estar dirigido. La visión es la imagen de la organización, tiene de sí misma y de su futuro. Es el esfuerzo por visualizarse en el espacio y tiempo. Por lo general, la visión suele estar más orientada hacia aquello que la organización pretende. Alan, los objetivos son conceptos comunes de nuestra sociedad. Un objetivo es ese estado futuro deseado, el cual tratamos de convertir en realidad. La práctica, los objetivos son resultados específicos que pretenden alcanzar en un periodo determinado. Ok. Son las metas. O sea, sin tanta como palabrería, serían los objetivos, son esas metas que queremos nosotros alcanzar. Esas acciones que vamos a tomar para llegar, ¿no? A la gran meta. Ya aquí, los objetivos son conceptos comunes. Ese ya, es creo que el mismo, de arriba. Entonces, aquí lo importante es ubicar que la misión es quiénes somos, ¿no? ¿Tú quién eres? ¿De a qué te dedicas? ¿Cuál es tu negocio? ¿Hacia dónde vas? La visión es dónde te ves en un futuro. Y los objetivos, pues son justamente esas acciones que van a hacer que se cumplan ambas. Nos vamos a la siguiente. ¿Cuáles son las dimensiones básicas del diseño organizacional? ¿Cuáles son? Formalización, centralización, jerarquía de autoridad, amplitud del control, especialización y departamentalización. Correcto. Siguiente. Me voy a ir un poquito más rápido porque recuerden que son 27 preguntas. La 12. Acá te pide que compares el modelo mecanicista de organización con el modelo orgánico. Como no me vas a hacer ese modelo, bueno, ahorita en tu presentación, háblame de esas diferencias. ¿Cómo tú o qué es lo que tú comparaste entre el modelo mecanicista y el modelo orgánico? ¿Qué diferencias viste o similitudes viste? Oscar, bueno, este fue el anterior. La respuesta anterior, formalización. Ay, ya se me movió. Centralización, amplitud de control, departamentalización, especialización y jerarquía de autoridad, que era lo que nos había comentado Nelly. Jafet, cuando las dimensiones básicas del diseño organizacional son muy marcadas, se observa un modelo mecanicista o tradicional, cuyas características son la formalización, la centralización, la autoridad jerárquica, especialización y estandarización de los procedimientos. Cuando las dimensiones básicas están poco acentuadas, se observa un modelo orgánico, que es cada vez más común entre las organizaciones que buscan un desempeño flexible y ágil. Ahora, con sus palabras, ¿ustedes qué entendieron entre un modelo mecanicista contra un modelo orgánico? O sea, ya con sus palabras, ¿qué entendieron entre uno y otro? ¿En dónde ustedes lo han visto? ¿Cuál funciona mejor? ¿Sí lo pudieron identificar? Les digo, ahora con sus palabras. ¿Cuáles son esas diferencias de modelos entre los modelos?
Pues la flexibilidad que tiene una de la otra, ¿no? Ok, dame un ejemplo. ¿En dónde un modelo es más flexible que el otro? En la orgánica. Sí, pero un ejemplo. Es decir, a ver, tú ponme un caso que tú hayas vivido o se te ocurra ahorita. ¿Dónde lo vemos? Ayúdenle, equipo. ¿Dónde nosotros podemos ver estos modelos? Yo lo Adelante, vi Manuel. en Chrysler. Ujú. Lo que pasaba es que lo orgánico lo hacían de que tú, aunque estuvieras en línea final, te podías ir a cualquier otra línea. Siempre te especializaban, era muy fácil pasarse a otra área, Ok. aun cuando no estuvieras totalmente especializado ahí. Entonces, eso tú lo ves como un modelo orgánico, Sí, ¿correcto? Ok. Y lo ves, bueno, ¿tú trabajas o trabajaste en...? estuve muy poco tiempo, no fue mucho, pero sí estaba. Bueno, ok. Entonces, nada más como para definir, ¿hay una relación entre los dos? Es decir, ¿o están peleados ambos modelos? ¿Se pueden complementar? ¿Tienen relación? ¿Ustedes qué vieron? Si estamos diciendo que el modelo mecánico, ¿no? O mecanicista, es ese modelo en donde están acentuadas sus dimensiones, hay centralización, hay alta especialización, división del trabajo, división de, mm, ¿de qué más? De departamentos, es un formato piramidal incluso, a diferencia de un modelo orgánico que es como más, como si fuera una esfera, ¿no? Más como en conjunto, en donde no hay una centralización en la toma de decisiones, te pudiera ser cualquiera. ¿Se acuerdan del video que vimos, creo que hace 2 o 3 clases sobre metaliderazgo? Entonces, acá una de las partes de la que hablaba el conferencista era que no siempre el líder o el rol del líder lo juega quien tiene el cargo. Muchas veces el líder somos nosotros o es cualquiera de nuestros compañeros de al lado que tiene pues esa influencia, que tiene esa toma de decisiones, que tiene ese poder de convocatoria. Y lo mismo sucede dentro de este modelo orgánico. Es decir, la toma de decisiones puede ser de cualquiera. El nivel de poder, por lo mismo, ya no está en esa pirámide, sino en esta esfera, puede estar en cualquier lado. La integración y coordinación de los equipos son multifuncionales, lo que decía Emanuel, yo puedo funcionar en cualquier puesto cuando me rotan, ¿no? Porque soy como generalista, ¿no? Sé un poco de todo, no soy especializado. Y acá lo que pone, por ejemplo, Jafet en su respuesta es que es flexible y ágil. Y yo les decía a ustedes dónde lo ven. Puede ser complementariedad o son opuestos. Y yo les diría como ejemplo, puede ser complementario. O sea, para determinadas tareas tú necesitas ser especialista en algo y necesitas a ese supervisor. Ustedes están en mantenimiento industrial. Cualquier persona pudiera estar en calderas o pudiera estar en techos trabajando en alturas o viendo temas de electricidad sin una previa especialización. Esa es una pregunta que les hago a ustedes. Entonces, quizás tú me dices, no, o sea, no cualquiera puede subirse al techo a soldar, no sé, un techito, porque que ahora con las lluvias se dobló o empezó a causar como problema. O no cualquiera se puede meter a los refrigeradores o puede meterse a calderas porque está fallando algo.
Entonces, ese es tu grado de especialización y forzosamente necesitas un supervisor que te diga, a ver, yo te permito, vamos a hablar de este tema de estrategia, administración estratégica en los recursos, te permito tal vez hacer un paro de máquinas porque estamos escuchando esta falla, por decirte algo. Entonces, sí necesitas esa jerarquía obligatoriamente. ¿En dónde la ves complementaria con este modelo orgánico? Si, por ejemplo, esa misma persona, pues a lo mejor está en la zona de producción, está en la zona de mantenimiento, o sea, que pudieran jugar con como elemento comodín, ¿no? Por el grado de conocimiento o competencia que tenga. Y quizás en ese modelo, bajo ese esquema, cuando está brincando de un lado a otro y puede funcionar en diferentes momentos, no necesite forzosamente un supervisor, aunque sí cuando se trata de un trabajo especializado. ¿Sí fui clara? Entonces, nada más como para que ustedes lo logren ver. Es decir, acá no nada más contesten las preguntas, sino de verdad vayanlas interiorizando, vayan viendo en dónde lo están viviendo, porque no siempre son negativas. Ahorita hablábamos de un modelo mecánico y lo tradicional no siempre es malo, porque en diferentes cargos o diferentes puestos se necesita que sea así. Y para otros quizás se necesita que sea flexible. Y en ambos pueden compaginar. Recuerden que lo vamos a capitalizar a favor de la empresa, de la organización. ¿Ya más clara, Jesús? Sí, claro. Oscar, acá nos dice, como el modelo mecánico nace del orgánico, pudiera ser, ya que el mecánico es por parte y comunicación es por partes, jerarquía, como ya lo habíamos dicho, y en la organizacional puede haber un técnico con el gerente y tener una mejor comunicación en la toma de decisiones. También, lo que decíamos, también nosotros como líderes tenemos que escuchar a nuestros empleados, porque a veces, y no sé si a ustedes les ha pasado, el líder se cierra a lo que sabe, a lo que dicta el manual, y cuando se da la oportunidad de escuchar a sus empleados, se va a dar cuenta de un panorama que quizás no había visto y que puede ser funcional, y que de eso hablábamos ayer, del benchmarking y del brainstorming, y justo tiene que ver con ello. Entonces, acá, por ejemplo, no sé si ustedes lo leyeron o se acuerdan de la lectura, habla justamente de en qué momento es adecuado un modelo y en qué momento es adecuado otro modelo, que era lo que les decía, ¿no? En qué momento sí necesito ese supervisor, necesito ese régimen piramidal, y en qué otro puede ser esférico, en qué otro la toma de decisión la puede tomar quien sea, mientras que en cierto modelo y para ciertas circunstancias sí se necesita forzosamente pues un responsable que firme o que autorice ciertos movimientos. Acá, por ejemplo, por eso les decía que si lo habían leído, cuando es adecuado, por ejemplo, el modelo mecánico para ambientes estables, ¿no? Para la estandarización, a lo mejor de un patrón de actividades. Por ejemplo, la organización se torna pesada, lenta y complicada por la poca innovación, que esa sería como su desventaja. ¿Dónde está lo adecuado dentro del modelo orgánico? En condiciones cambiantes, que permite un alto grado de libertad, que también eso tendríamos que evaluarlo, ¿no? ¿Qué tanta libertad quieres dejarle a tus empleados? Yo creo que ahí no habría tema si fueran un equipo sólido, autodirigido, pero cuando todavía no lo es, cuando todavía es un equipo que todavía no termina como de empalmarse bien, que no termina como de fluir, era lo que hablaba también el mismo video de Metaliderazgo, ¿se acuerdan? Puedes tener una súper estrategia, pero si tu equipo nomás no funciona en actitud, en clima y en cultura, te va a desbaratar lo que le des. Entonces creo yo que ese tema de la libertad, que es lo que maneja el modelo orgánico, también dependerá la madurez de tu equipo, qué tan sólido o qué tan conformado está para poder con esa libertad, poder manejar esa libertad. Dentro de donde se puede utilizar o dentro de las situaciones adecuadas en las que puedes utilizar ese modelo orgánico, es a lo mejor en las organizaciones creativas o innovadoras. Es decir, en donde haya nuevamente esa libertad
para que tú puedas tomar retos y abordarlos de esta manera innovadora y creativa. ¿Sí? Entonces, continuamos. No, estamos acá. 13. ¿Qué es el enfoque sistémico de la organización? Es decir, dentro de los enfoques vamos a hablar de departamentalización y de este enfoque sistémico. Vamos a iniciar primero con el enfoque sistémico. ¿Qué es eso? ¿Qué entendimos por enfoque sistémico de la organización? ¿Chicos? ¿En qué consiste este enfoque? ¿A qué se refería con el enfoque sistémico en la organización? Pues es lo que hemos venido hablando, ¿no? ¿Cómo se va a abordar? ¿Cómo vamos nosotros a abordar diferentes fenómenos, diferentes situaciones, bajo qué metodología nosotros vamos a abordar la toma de decisiones, las acciones a seguir? Oscar nos dice, se centra en cada uno de los procesos dentro de la organización y se adapta a los constantes cambios en cuanto a los procesos que se llevan a cabo. Muy sencillo, sistémico es paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Es decir, tú te quieres quejar, Oscar se quiere quejar de su jefe, se quiere quejar de algún compañero, se quiere quejar del departamento de compras, ¿no? No puede y lo haga así, me quejo, no, hay pasos, ¿no? Hay un proceso, paso 1, paso 2, si no te hace caso 1, vete al paso 2, y si no al 3 y al 4, y en los que llegues. Alguien te lo tiene que resolver. Entonces, es lo mismo que sucede aquí. El enfoque sistémico es cómo. La respuesta sería cómo lo abordas, cómo enfrentas una contingencia, cómo enfrentas hablando de calidad, por ejemplo, un defecto o un producto que no esté bien con ese índice de calidad, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo tú lo abordas o lo enfrentas? Siguiente pregunta. Explique en qué consiste la departamentalización. Y lo vamos a juntar con la siguiente. ¿En qué consiste la departamentalización funcional o por funciones? Entonces, ¿qué es la departamentalización? Hace un momento lo decíamos. Bueno, la departamentalización es la forma de agrupar a personas y tareas para lograr lo que es un proceso productivo. Dentro de eso, cada departamento o las personas tienen habilidades y competencias diferentes. Lo que hacen aquí es que se especializan en una sola fase de lo que es la producción, dentro de lo que es la departamentalización. Y lo que es la departamentalización funcional, básicamente, consiste en generar un departamento por funciones. Va a agrupar lo que son especialistas en actividades que sean similares o afines. Y esta forma básicamente es un poco más flexible. Ok, y dentro de la departamentalización, ahorita que lo decías, está la de funciones, y obviamente tiene que ser funcional, como lo que dices, ¿no? Porque son compatibles o van bajo el mismo target o tienen la misma especialización. Está la departamentalización, como bien decías también, por productos y servicios, que es la siguiente pregunta. Está la departamentalización geográfica, la de procesos, la de clientes, con departamentalización divisional, ¿no? Entonces, acá, ¿cuál sería la diferencia entre uno y otro? La de productos y servicios, ¿a qué se refiere con productos y servicios? A que por ejemplo, cada departamento pues va a tener a su cargo pues cierto producto a elaborar, ¿no? A ustedes que están o han estado en líneas. Entonces, una línea de producto va a ser pues una departamentalización por producto.
Por ejemplo, para la de servicio, pues quién tiene la autoridad, a quién se le delega el poder de decisión. La departamentalización geográfica, sobre todo aplica en las empresas o en las organizaciones que tienen como sucursales o que tienen una matriz, ¿no? A lo mejor estoy yo en una empresa automotriz, que su matriz está en Europa o está en Estados Unidos. Y yo trabajo en una planta en México que es ensambladora. Entonces, desde ahí nosotros pues vamos a dividir o a tener esta departamentalización geográfica, que se ve a lo mejor hay otra planta que está en Puebla. Entonces, la planta de Puebla, ¿qué hace? La planta del Estado de México, ¿qué hace? Y ¿qué hace, por ejemplo, la que está en Brasil? Somos 3 plantas de una sola matriz, pero cada una hacemos cosas diferentes y eso es lo que nosotros nos lo va a determinar la departamentalización geográfica. ¿Qué sucede entonces con la departamentalización por procesos? ¿Eso a qué se refiere? ¿En qué consiste? Gabriel, perdón. Jafet. Es que no vi. Disculpen. Me quedé aquí. Oscar primero nos decía, se centra en cada uno de los procesos dentro de la organización y se adapta a los constantes cambios en cuanto a los procesos que se lleven a cabo. Ok. Luis Gerardo, es la forma en que una organización se va adaptando a medida que crece. Se debe de dividir para poder tener un mayor control de cada uno de los procesos. Coordinar a las personas y así especializarse y no descuidar cada una de las áreas en que haya sido dividida. No, en que haya es con H, haya sido dividida. Jafet, consiste en crear departamentos por funciones, es decir, agrupar a los especialistas en actividades similares. Ok, esa fue la anterior. Gabriel, en la especialización horizontal, un mayor número de departamentos para coordinar mejor las personas y las tareas. Esta especialización horizontal se llama departamentalización, es decir, el agrupamiento de tareas y personas de acuerdo con algunos criterios. Y acá hablábamos del proceso. Si ya estamos hablando de división por tareas, por especificaciones, por personas, por geografía, por productos y servicios, ahora, ¿qué se refiere la departamentalización por procesos? ¿En qué consiste esta departamentalización por procesos? Estamos aquí en la 18. Y lo van pensando también en la departamentalización por clientes. ¿Qué significa eso? ¿A qué se refiere la departamentalización por clientes y a qué se refiere la departamentalización por procesos? La departamentalización por procesos consiste, bueno, era lo que le había comentado, consiste en agrupar personas y tareas a lo largo del proceso. Y por clientes consiste en agrupar las personas y tareas con base a los tipos específicos de clientes o consumidores. Ok, en la primera, Carlos, estaremos más bien hablando de procesos. Es decir, para mantenimiento industrial, ¿qué procesos hay? Para mantenimiento industrial, bueno, pues por ejemplo tenemos el departamento de lo que es en sí como mantenimiento, que se encarga de dar servicio a maquinaria. Tenemos lo que es el departamento de lo que es mantenimiento predictivo. Y lo que es también la parte de, bueno, nos ayuda ahí la parte de ingeniería para lo que son algunos detalles que tenemos sobre cambio de a veces de formatos dentro de las máquinas. Ok, ponle ahí pausa tantito y aquí viene la explicación. Cuando nosotros hacemos o hablamos de departamentalización por procesos, es justamente dentro de por eso hablaba yo dentro de esta área, que en su caso es mantenimiento industrial, dependiendo la etapa en la que estés del proceso de este mantenimiento, hablabas tú de predictivo, correctivo, entonces dependiendo la etapa en la que estés, se va a dividir ese departamento. A este departamento le voy a llamar ingeniería del mantenimiento predictivo, por decirte algo, ¿no?
Este se va a llamar de departamento, me decías, de tal cual de mantenimiento industrial. Este se va a llamar el proceso de, no sé, moldeado, prensado, acabado, no lo sé. Ustedes tendrán sus nomenclaturas y todo dependerá de qué momento estemos. Y ahí es donde estarán los especialistas. Ah, yo soy especialista en no sé, en mantenimiento preventivo o predictivo. Ah, entonces aquí yo te voy a situar en este departamento y esa es la etapa que a ti te corresponde, la de prevención. Y ya después, si por lo que sea suceden cosas y no te necesitamos, bueno, nos vamos a brincar tal vez al departamento de mantenimiento correctivo, al que se encarga de en ese momento solucionar las cosas, ¿no? Sin llevar a lo mejor esta planeación que el preventivo sí tiene, por mencionarte algo. Entonces, aquí más bien tú tienes que visualizar tu proceso como un todo y luego dividirlo dependiendo la etapa de dicho proceso. ¿Sí? ¿Queda más claro? No es tanto la especialización de las personas, porque para eso es la de las funciones. Acá en la departamentalización por procesos es ver el proceso primero general como una unidad, como un todo, y luego irlo dividiendo. Dependiendo la etapa o la fase en la que estén, es la que se va a ubicar. ¿Sí? ¿Sí soy clara, Carlos? Sí, ya me quedó más Y en claro. general todos. Acá ya nos contestaron. Jafet nos contesta por clientes, que fue la siguiente, ¿no? La departamentalización por clientes consiste en agrupar las personas y tareas con base en los tipos específicos de clientes o consumidores. Sí, eso creo que también ya nos lo había comentado, no me acuerdo, ya lo había yo leído en otro lado, o lo había escuchado en otro lado. Es decir, también por el tipo de clientes. Creo que también, Carlos, ¿no? Lo comentabas. Muchas tiendas tienen departamentos de caballeros, damas, niñas, de acuerdo a su clientela. Ok. Edgar, acá nada más, aprovechando la respuesta de Jafet, recuerden que nosotros ya lo vamos a situar, todo lo que hagamos de aquí hasta el final de la materia, todo tiene que estar pensado en mantenimiento, ¿sale? Entonces, por ejemplo, en este tema de tiendas departamentales no aplica, salvo que sea en el área de mantenimiento en una tienda departamental. De lo contrario, tenemos que pensar ya en funciona nuestra área, ¿sale? Edgar, la departamentalización consiste en separar y agrupar las funciones, bueno, eso ya lo habíamos visto. Sin embargo, acá hablábamos de los procesos. Ok, por clientes. Es la forma en que se organiza una empresa que ordena sus tareas de acuerdo con el tipo de clientes que atiende. Cada grupo de clientes es atendido y administrado por un gerente encargado del departamento en particular. Correcto. Y aquí pensado, por ejemplo, en mantenimiento, ¿qué tipo de clientes ustedes tienen? Normalmente son internos, ¿no? El cliente interno. ¿Qué clientes tienen? Pues en sí como clientes está el área de producción y lo que es planta también. Sí, y justo, ¿no? Lo que les decía, o sea, sería más bien como cliente interno, producción, planta, no sé si ustedes tengan que ver con compras, ¿no? Es decir, cuando ustedes piden refacciones o quieren ver ese inventario de refacciones, pues se tienen que apoyar con compras, porque al final es quien tiene como, pues, ese poder de requerimientos. No sé, estoy pensando. Y que justo pues ellos tienen que valorar, pues dependiendo de las necesidades que ustedes tengan, pues cuál es la maquinaria o la herramienta que podrían adquirir. Ok, nos vamos a la siguiente. Estamos en la 20. No, ya nos vamos a la 21. ¿Qué es la estructura simple como un modelo organizacional? ¿A qué nos referimos con una estructura simple? Porque después vamos a hablar de la burocracia. Es decir, ¿qué entendemos por estructura simple y qué significa burocracia en este modelo de organización? ¿Aquí ustedes qué pusieron?
A ver, de los que ahora no he escuchado, Alan, Alonso, Ángel, Esaúl, no sé si anda por acá Jaime, Juan Carlos, Juan Francisco, Misael, Sergio. Acá ustedes qué entendieron o que ustedes qué leyeron sobre este modelo de estructura simple y qué significa la burocracia en este modelo de organización. Estamos en la pregunta 21-22. Léanlo lo que escribieron en su entregable. Ok, acá Marcos habla de la burocracia, es esa división de responsabilidades. Ok. ¿Qué más? ¿Por qué es importante que nosotros ubiquemos justamente este tema de burocracia? ¿Por qué es importante que nosotros ubiquemos esta estructura matricial, ¿no? Es decir, acerca de matrices, en el punto 23. ¿Por qué es importante que sepamos eso? Después se habla de una infraestructura y de las tendencias de organización. Ok, Juan Francisco nos dice, es el tipo de organización más rudimentario y elemental, es muy común entre organizaciones pequeñas o negocios en formación. Estamos hablando de lo simple, ¿correcto? La burocracia, Misael dice, es la organización o estructura que es caracterizada por procedimientos centralizados o descentralizados, división de responsabilidades, especialización del trabajo, jerarquía y relaciones impersonales. Racionalidad en la consecución de los objetivos de la organización, puestos definidos con precisión y ocupantes que conocen con exactitud sus deberes. Rapidez para la toma de decisiones, cada miembro sabe qué hacer y las órdenes y papeleo transitan por canales preestablecidos. Ok, con sus palabras, ¿qué entienden? ¿Qué entendemos por este modelo simple, de estructura simple, por el burocrático? ¿Qué otro habíamos dicho? Por el matricial. ¿Qué entendemos con esos modelos? Vamos a ir aterrizándolo. El modelo simple, como nos decía Juan Francisco, pues va a ser el más sencillo, ¿no? El que no hay como tanta complicación. Si fuera un organigrama de nivel piramidal, pues está la cabeza, que es el gerente, director, dueño. De ahí se vendría sus departamentos y sus dependientes o colaboradores de cada uno de ellos. Fin de la historia, ¿no? Sería como el clásico tradicional y el más sencillo. Como dice Juan Francisco, es el que utilizan la mayoría de las empresas, sobre todo las micro, pequeñas o están en formación. El modelo burocrático está un poquito más enredado, ¿no? Es decir, son varias pirámides que se van como conectando entre ellas. Como decía hace un momento Carlos, es que mi cliente va a ser también la misma planta y la línea de producción o producción. Entonces, queriéndolo o no, esos dos organigramas se van a estar interrelacionando, porque a lo mejor, aunque yo no mi jefe directo no sea el gerente o el supervisor de producción, pero sí le tengo que dar reportes a él, porque yo estoy metiendo mis manos, estoy haciendo paro de esa línea, porque le voy a dar mantenimiento. Entonces, acá es donde habla justamente de este tema del modelo burocrático, en donde las tareas pues están entremezcladas, están estas autoridades en donde yo tengo que reportar acá, tengo que reportar allá, aunque mi jefe nada más sea este.
Dentro de las ventajas y desventajas, cuando nosotros estamos en estos modelos, es que la división, bueno, nos ayuda, ¿no? En este tema de la organización a cumplir los plazos, a cumplir los objetivos, los indicadores. Hay una métrica, pues, más rigurosa. Sin embargo, como desventajas, pues rompe como ese sentimiento o ese ruta de unidad, ¿no? Por lo mismo de que como estoy por aquí, por allá, pues realmente no tengo como esa solidificación. Y una de las preguntas que acá se les hace era justamente cuáles son las tendencias organizacionales modernas. Es decir, para todo esto, ¿cuáles serían los nuevos modelos de organización? ¿Cuáles serían? Si estamos hablando de estrategias, si estamos hablando de estas cadenas de valor, si estamos hablando de estas estructuras, ¿cuál sería la que tú, tanto en la lectura como la que a lo mejor tú vives, sería una de las tendencias de organizacionales modernas? ¿No? Por ejemplo, si estamos hablando de modelos de tendencia, pudiéramos pensar en ¿alguien ha trabajado en una empresa japonesa? Hitachi, Nissan. Yo. A ver, Carlos, háblanos un poquito cómo está justamente ese modelo, porque de eso habla este modelo de organización como de tendencia. ¿Cómo está? ¿Cómo tú lo has Bueno, vivido? bueno, sí es algo, ¿cómo le diré? Rígido lo que es la organización. Lo que pasa es que, por ejemplo, no podemos dar así, por ejemplo, muchos puntos de vista para hacer mejoras, porque todas tienen que ser evaluadas. Y hay veces que aunque sean buenas las ideas, pues no trascienden. La cadena de mando siempre tienes que estarla respetando, o sea, no puedes saltarte esa línea. Y, por ejemplo, bueno, lo que sí me encanta es de que es muy organizada en los aspectos de, por ejemplo, si vas a mover algo, todo lo tienes que llevar en base a procedimientos, o sea, no nada más mover por mover. Bueno, es lo que he visto. ¿Qué pasa? Por eso te pregunto, ¿qué pasa con estas barreras entre los departamentos? ¿Tú cómo los vives? ¿Sí existen o están muy delimitadas? Sí, bueno, yo así como lo veo, sí existen un poco las barreras. Le comento por esa parte que, por ejemplo, no podemos, ir directamente con el gerente, por ejemplo, hablar con él. Tenemos que pasar primero con el supervisor, si tenemos alguna necesidad, con el supervisor, del supervisor pues ya van con jefe de mantenimiento, y si no puede resolverlo, pues hasta llegar con gerencia. Si está algo limitado entre departamentos, veo que sí es un poco más fluida su comunicación, más con lo que son compras y almacenes, para un poco con la parte de recursos humanos, porque también son quienes hacen la selección de personal y ponen las características que van a tener cada persona. Bueno, es lo que he notado. Ok, entonces acá por eso les preguntaba, ¿cuál es la tendencia? Porque justamente va para allá. O sea, la tendencia está en que haya un control, ¿no? En este tema de departamentos, donde quede todavía, aunque pareciera contradictorio, quede todavía el tema de que haya una sola persona o un solo ente el que tome como esas decisiones. Y como decía Carlos, tener muy marcado el proceso de qué hacer y cómo hacerlo. Es decir, en ese sentido se habla de una rigidez, se habla de y que bueno, esto te genera pues un alto compromiso, aunque
Si estamos hablando, por ejemplo, en este tema de sentido de pertenencia, ¿no? De lo que hablábamos, de no olvidar que hablamos con seres humanos, pues te limita mucho el tema de la creatividad, te limita mucho el tema de la aportación de ideas, ¿no? Lo que decíamos del brainstorming, eso te lo limita. Sin embargo, por eso hablaba yo de esta paradoja, paradójicamente, sí te hace ese sentido de compromiso. Es decir, al tú tener una guía y unos lineamientos tan marcados, como hablábamos, en donde sí están muy enfatizadas estas barreras, te forma a ti, pues, el que no te puedas salir, es decir, no tienes como gran espacio para maniobrar ni hacer como gran cosa, porque ya todo está muy establecido en la metodología de proceso X o proceso Y. Uh-huh. Y bueno, para cerrar las preguntas, la última, la 27, te dice, ¿qué entiende usted por infraestructura? ¿Qué entendemos por infraestructura? Más sencillo, ya lo hemos visto en diferentes momentos. ¿Qué entendemos por infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? ¿Qué pusieron? ¿Qué entendieron por infraestructura? ¿Qué es la infraestructura? Salvador, Antonio, Alonso, ¿qué es la infraestructura? Es el conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones necesarios para el desarrollo de una actividad. Para nuestro caso de estudio, es toda aquella estructura que la organización depende, basándose en la tecnología de la información. Esa infraestructura permite una organización integrada sin que tenga que estar concentrada en un solo lugar. Las personas pueden trabajar en sus casas o en cualquier otro sitio. También desaparecen las antiguas jerarquías. Los niveles administrativos dejan de ser necesarios porque la información está disponible de manera inmediata en forma electrónica y se ofrece a toda la organización para tomar decisiones y emprender acciones competitivas. Ok, gracias. Y bueno, acá pues ya lo estaban como aterrizando mucho a la actualidad, ¿no? Es decir, dentro de esta infraestructura también está el tema de la tecnología, información y comunicación, las famosas TIC, pero aplicadas a la organización. Es decir, todos nosotros tenemos un teléfono que quizás te está conectado al correo, a lo mejor incluso ya puedo desde ahí ver cámaras de seguridad, tenga sensor, a lo mejor de movimiento alguna parte de la empresa, que está a mi cargo, y yo pueda tener en mi teléfono alertas cada vez que este sensor se active. Entonces, dentro de la infraestructura, pues lo vamos a ver como este conjunto de tecnologías, de comunicación, información, de medios técnicos, de servicios o instalaciones, pues justamente importantes o necesarias para llevar a cabo pues esta actividad, la que nosotros hagamos, ¿no? Que en nuestro caso pues estamos hablando de mantenimiento. Como lo decía Nelly, ¿verdad? Hace rato estabas aportando. También dentro de esta infraestructura, pues vamos a hablar de la red. Es decir, está la intrarred, ¿no? Todo lo que sea dentro de la empresa, pero también ahora que estuvimos en este punto de contingencia, muchos de nosotros nos fuimos, yo sigo, en home office, ¿no? Trabajando desde casa. Entonces, ¿qué sucede? Que acá también la infraestructura de las empresas en las que yo laboro, de las organizaciones en donde yo laboro, tuvieron que haberme dado esos recursos para que yo siguiera cumpliendo con mis funciones de trabajo, pero con la infraestructura de la escuela. Por ejemplo, Zoom. Zoom, si ustedes lo utilizan de manera gratuita, cada 40 minutos o menos, los corta. Sin embargo, hubieron instituciones como la UAM, por decir algo, que compraron digamos que un producto especializado en Zoom, en donde hay webinars, conferencias,
salas, etcétera, en donde está ilimitado el tiempo. Es decir, yo me puedo aventar 2 horas hablando y jamás se me va a cortar la conversación, ni la clase, ni nada, ¿no? Me puedo aventar un webinar de más de 1000 personas conectadas al mismo tiempo en una conferencia magistral de la doctora Díaz Barriga, por ejemplo, y jamás se me va a saturar, porque la red la estoy yo pagando como esta infraestructura o este soporte digital para mis empleados, por mencionar algo, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que yo me estoy conectando en Meet y que no está anclado a la universidad en la que ustedes están. ¿Sí se fijaron? Que mi Meet está anclado a otra universidad, y es justamente porque a mí me dieron esa, digamos, esa plataforma, esa licencia para que yo la utilice para las funciones que yo tengo, que es impartir clases. Entonces, esas son de los recursos y de la infraestructura, por eso estaba yo hablando técnica, tecnológica, de información y comunicación, que las organizaciones se le dan a sus empleados justamente para desarrollar de manera positiva, favorable, eficaz su desempeño, ¿no? Entonces, en el caso de ustedes, como nos lo decía Nelly, ¿cuál sería esa tecnología? ¿Cuál sería esa infraestructura que ustedes necesitan para desarrollar su trabajo en mantenimiento industrial? Acá Lucero habla de que el diseño de cómo se constituye el lugar, pero cuando no estás en el lugar, por eso hablo que la infraestructura va incluso a nivel como digital, como en este punto de la red. Alonso, como un conjunto de medios técnicos, servicios e instalaciones, lo que acabo de decir, necesarios para el desarrollo de una actividad. Sería una base de datos de la empresa también, ¿sale? Entonces, todo ello, ustedes no solamente, y eso es algo que quiero hacer hincapié, ustedes no solamente cuando contesten o lean, que quede nada más como en cumplir con esa actividad, ¿no? También váyala aterrizando e interiorizando con su propio departamento, con su propia carrera, porque recuerden que al final su proyecto final va a ser la entrega de un plan maestro, pero tiene que ser aterrizado a su unidad de mantenimiento industrial. Y todo esto que estamos viendo desde la clase 1 hasta la de hoy, 28 de mayo, tiene relación con su plan maestro. Entonces ya vayan pensando, vayan aterrizándolo. Por eso les dije, una empresa con la que ustedes empiecen a trabajar, que sea la misma con la que van a terminar, para que todo lo que ustedes vayan entregando o haciendo como actividad o entregables, ya nada más sea al final como una suma y un compendio. ¿Alguna otra comentario para ir cerrando este punto sobre diseño organizacional, sobre planeación y administración? Oli, oli. Ok, dicen que no. Sale. Está bien, ya escuché, gracias. Es que de repente creo que me dejan hablando sola. Entonces, bueno, vamos a revisar acá que tenemos en su planeación, porque luego a mí se me va el avión. Entonces, para que no digamos cosas raras, déjame, me voy a la planeación. Un segundito. La próxima semana ya es junio. Oh, qué horror. Ya entramos el 2 de junio. Ah, como tip, bueno, no tip, más bien como recordatorio. Recuerden que nuestros exámenes o nuestra evaluación parcial va a ser la semana del 14 al 20 de junio. Ustedes particularmente cae el 15 de junio. Es decir, estamos a 2 semanas de su primera evaluación para que por ahí la calendaricen, ¿sale? Entonces, acá estamos, 28, diseño organizacional, que es lo que vimos el día de hoy. Para el próximo 2 de junio vamos a hablar sobre la cadena de valor de mantenimiento, no tienen entregable, hasta su reporte del diagrama. Se supone que esto lo están trabajando, por eso se los comparto. Ah, no les estoy compartiendo pantalla. Permítanme tantito.
Ok, entonces acá está. Como les digo, el próximo 2 es la cadena de valor de mantenimiento. El 3 ya entramos a la siguiente unidad, que son herramientas estratégicas para el diagnóstico del departamento de mantenimiento. El 9, estimación del costo. El 10, diagnóstico de capacidades competitivas. Sin embargo, ustedes tienen aquí un entregable para el 11 de junio. Es decir, para dentro de 15 días, ustedes tienen el siguiente entregable para que lo vayan ustedes trabajando, ¿sale? En teoría les di un mes o les estoy dando, si ya revisaron su planeación, tienen un mes para irlo elaborando. Entonces, es por equipo, como lo hemos venido haciendo, y tienen que entregar un reporte del diagrama en PowerPoint, en Word, y aquí está la misión, visión del departamento de mantenimiento, es decir, lo que ustedes hicieron en la actividad anterior fue la misión, visión, pero de la empresa, y más que hacerla fue que la identificaron y la analizaron y evaluaron. Acá ahora te estoy pidiendo que lo hagas, o le hagas una, si no la tiene, le crees una visión y misión del departamento de mantenimiento. Toma en cuenta las premisas de su formulación. Tienen que hacer los propósitos, objetivos e indicadores de desempeño medible y cuantificable para la gestión del departamento de mantenimiento, la estrategia más adecuada que aplicaría para la gestión del departamento de mantenimiento con base en políticas y lineamientos de administración de la organización. Y el cuarto es el diagrama electrónico. Acá en papel no aplica, del proceso de planeación que llevaría a cabo para formular el plan maestro de mantenimiento, tomando en cuenta los lineamientos y políticos de gestión de la empresa. Entonces, para que lo vayan trabajando, todavía tenemos, como les digo, 15 días, está programado para el 11 de junio, para el 16 está nuestro primer examen parcial y ya después pues continuaríamos. Pero como ustedes ven, acá ya están todo para que le vayan echando un ojito. Todo tiene que estar en, como les he venido diciendo, ya en función al departamento de mantenimiento. ¿Sale? Aquí está todo lo que necesitamos hacer, todo lo que hemos hecho. Tenemos vacaciones también para que las calendaricen del 11 al 17 de julio. Regresamos a la unidad 4, toma de decisiones para el plan maestro. El siguiente entregable en julio. El otro, no, este no es 28 de agosto, este es 28 de julio. Y luego ya el trabajo final se entrega el 12 de agosto. El 12 de agosto es su proyecto final, ¿sale? Entonces, para que lo vayan ahí leyendo, viendo los criterios y tan. Entonces, si por alguna razón a mí se me barre, como ahorita vimos que puse 28 de agosto en vez de 28 de julio, bueno, nada más para que me lo hagan saber. Yo más adelante voy aquí abriendo las tareas y las actividades para que vayan pues a la par de la planeación. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No, Miss, al parecer no. Sencillo, ¿no? O sea, esta primera parte, como estamos en recapitulación y recordatorio de varios conceptos que ya hemos hecho, creo yo que hasta aquí vamos bien, ¿sale? Salvo que ustedes o alguno de ustedes me diga lo contrario, nos regresamos. Ya, pues vamos bien, Miss. Todo bien. Todo bien. Sale, pues. Paso rápido lista y concluimos. Hoy es viernes, ¿no? Terminamos temprano. Entonces, un segundo, entonces mi pluma. Miguel Alba, ¿está? Axel, Presente. Carlos sí está. José Antonio Camacho, Presénteme. gracias. Elmer sí, Emanuel sí, Edgar sí. Daniel Franco estuvo, no lo vi. Entonces Dani no.
Jesús Gabriel sí, Juan Francisco sí, Jackie sí, Gabriel González. Presente. Eric sí, Lucero sí, gracias. Sergio Alejandro estuvo. Sí, presente. Hola, hola. Misael sí, Raúl sí, Jafet sí, Jorge Iván Rodríguez. ¿No? Leo sí, Juan Mauricio López. Me comentó que tenía problemas de internet, profe. Ok, gracias. Ángel Manjarres. Hola, profe, presente. Hola. Saúl llegó. Presente. Gracias. Luis Gerardo sí, Oscar sí, Iván Ramírez. Me comentó que tenía problemas, profesora. ¿También? Sí, se va a Ok. poner en contacto con usted. Ok, gracias. Jaime Reyes, ¿llegó? Sí, aquí estoy. Hola, hola. Gracias. Brisa, sí. Alonso Ríos, ¿está? Presente, Miss. Juan Carlos, gracias. Presente, Miss. Gracias, Nelly, sí. Marcos, sí. Salvador, sí. Alan. Sí llegó, ¿verdad? En el chat, Miss. Ok. Déjenme checo ese tema del chat. Ok, muy bien, excelente. Pues entonces tengan excelente tarde, buen fin de semana. No echen en saco roto el tema de los entregables, ténganlos por ahí presentes en su calendario y cuídense mucho. Nos vemos próximo miércoles 2 de junio. Chao, chao. Adiós, Nos vemos, Miss. Miss. Igualmente. Hasta luego.